Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Antes de comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Hola a todos, es momento de comenzar otra vez un capítulo que ustedes aman de esta sección, de personajes posibles que me gustaría ver en el universo, tanto de caricaturas, libros, cuentos, etc. Con este pido ahora, siendo parte de Diego Galindres. Así que chequemos juntos y sus opciones que nos da pueden entrar o no a este mundo terrorífico. La primera con la que inicia este video es una chica, femenina, la cual nació con esta una caricatura de los 90s, que posiblemente llegaron a ver, o tal vez no, o incluso su revival en el 2020, ya que hablo aquí justamente de Slappy Squirrel, o por español, la ardilla Slappy, que no tiene ninguna relación ni parentesco con el muñeco Slappy de Ghostbumps, Escalofríos. Y se preguntarán, ¿quién es ella? Bueno, sencillo, Slappy pertenece con esto a la serie animada de Animaniacs, que nació en el 93 al 98, a mano de Tom Reger, quien también fue creador de Pinky Cerebro, quienes estos últimos debutaron en aquel show. Y aunque al inicio se presentan como varios sketches sin sentido con lección, la serie principal trata de los hermanos Warner, Jaco, Waco y Dot, estrellas de los años 30 en caricaturas, aunque fueron encerrados en la verdadera torre de agua de Warner Bros. Esto por considerarse muy excéntricos al público, pero varias décadas después escapan, así empezando a interactuar con todo el público que hay, los trabajadores y otras caricaturas. Si bien son los protagonistas en cierta instancia, también presentaron con estos otros segmentos, con demás personajes, entre esos estaba Slappy, la cual debutó con el segundo segmento del capítulo 1, de Monkey Song, o la canción del mono. Sin embargo, su debut exacto sería el tercer segmento del capítulo 3, Slappy Goes Walnut, donde aquí se revela que es una ex artista de caricaturas durante los años 30-40 de Warner Bros., ya retirada, viviendo junto a su sobrino Skippy en un árbol, y conocida por su actitud muy regañadientes, también celosa, como también malhumorada, que contrasta con la de su sobrino, que lo opuesto a ella. Sin embargo, a pesar de todo, se lleva muy bien, teniendo también aventuras diversas con otros personajes que en sus cortos originales eran villanos. Sí, era una forma muy divertida de romper la cuarta pared. También al mismo tiempo, fue de los pocos personajes que regresó para Revival, el regreso que antes mencionamos del 2020, ahora siendo considerado como una estrella famosa, siendo acosada por los paparazzis, pero mantiene a su vez su personalidad que conocemos. Con el caso de ella, al momento de hablar de los derechos de autor es una parte complicada, porque el programa sigue a todo su creador, el antes mencionado Tom Reger, quien sigue vivo hasta el día de hoy. Por eso, hasta el momento que fallezca, cosa que no ha ocurrido por obvias razones, no podremos contar los 70 años que le quedan a este show, así que por ahora sería imposible usarla, como también cualquier otro miembro que debutó en este programa, los Animaniacs. Bueno, lo intentamos. Pero para una idea de terror que podemos ocupar, mezclando el live action con las caricaturas, y de los cuales ya han habido varios ejemplos interesantes como divertidos, puede que Slappy sea una estrella antigua, la cual tras retirarse, siente celos como también envidia a las generaciones nuevas de artistas, de otras caricaturas más actuales. Por este motivo, al ser olvidada, literalmente en el pasado, decide hacer lo posible con el fin de que la gente la reconozca. Aunque en el proceso, quiere hacer sí o sí tener que eliminar la competencia, y volver a realizarse desde las sombras al estrellato. Sin nada de sustancia, exceptuando que no tenga que volverse una criatura amorfa con el fin de ser más joven para el público, sino mantenerse como tal es. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. El segundo personaje nació con una película animada de los 90s, que honestamente antes de hacer el video y el guión yo no conocía, pero puede que ustedes llegaron a verlo o escucharlo, siendo Balto, del 95, dirigida por Simon Wells, quien fue luego uno de los 3 directores de El Príncipe de Egipto de DreamWorks, y en este caso, hecha por la compañía Amlimation, fundada por Steven Spielberg para hacer películas animadas, pero a su vez fue la última que hizo, la compañía cerró luego en el 97, y esa historia tiene lugar en el 25, así es, hace más de un siglo, conociendo a Balto, un perro mitad husky con mitad lobo que vive con su padre adoptivo Boris, un ganso de nieve ruso, y a su lado, Mook y Luke, todos sus polares que son sus amigos. Sin embargo, en aquella época, comienza en Nome, Alaska, donde transcurre la película, la fiebre de difteria, una enfermedad que se origina justamente en los cuellos, afectando a los niños del lugar. Y debido a los horribles problemas climatológicos del invierno, no pueden llevar la medicina que necesitan. Así es como Balto decide ser quien la transporte hacia la ciudad, aun con los obstáculos en su camino. Los niños necesitan un héroe. Tristemente, la película fue un fracaso tan grande en taquilla,
porque compitió literalmente contra Toy Story, y bueno, se puede entender un poco que haya pasado eso. Pero su recepción en directa al video, en formato físico a las casas, fue muy buena, tanto que luego tuvo 2 entregas más, una secuela en el 2002 y una tercera parte en el 2004, finalizando con esta de hecho trilogía. Pero todavía no sepan una cosa, que de hecho esta película se basa en un verdadero caso, de 1925, el verdadero Balto, un husky siberiano que perteneció al Mushri creador Leon Herzepala, el cual ganó popularidad al formar parte del equipo de perro de trineo conducido por Gunnar Kassen en la llamada última etapa de la misión de la carrera del Sol 25 en Alaska. Esto con el fin de llevar, como mencionamos antes, la medicina a los niños y personas que tenían esta enfermedad, la difteria. Sin embargo, si bien Balto es considerado el día de hoy un héroe por eso, hay mucha controversia sobre si todo eso pasó o no. En el sentido, si él fue el perro que lideró también el grupo, ya que se menciona que no tenía aprendizaje o experiencia haciendo esto, como también de que su historia eclipsó a los demás perros que sí participaron. Al día de hoy hay demasiada confusión, pero se ha convertido con esto en un icono de Alaska, siendo adaptado en muchas fuentes, entre estas, en el 2019 a 2 películas, una protagonizada por Togo, el otro perro del grupo, y otra más desde el punto de vista de Sepala, quien crió a Balto. Pero sí, teniendo más de 100 años, su historia original, viendo de una perspectiva exacta, es dominio público, así que pueden comparar de la manera en que quieran. Y una idea de terror en este caso podría ser como la película Frozen, no la de Disney, sino la película de Adam Green, creador de Hatchet, de 3 amigos atascados en una telecilla en el aire, donde son luego atacados por lobos. Aquí podría ser similar, con una tormenta de nieve atacando la ciudad, con personas a la vez teniendo enfermedades, y en su intento de poder salir para buscar ayuda, son atacados por Balto, un lobo, el cual fue infectado por rabia de otros animales, como también huskies, otros lobos más, zorros, etc. Comenzando lentamente a perder el control, y de esta forma, atacando a la gente que quiere sí o sí poder salir de ahí, como Cuyo, pero en este caso, bueno, en un ambiente más gélido. Eso ya se ha visto. El sitio por el que pasamos es una leyenda viviente, así que se pueden dar una idea de su estado. Es considerado el día de hoy como una de las mayores inspiraciones literarias, a películas, cómics, etc. Porque habla justamente de Robin Hood, el conocido antihéroe de Inglaterra, vestido de color verde, que roba a los ricos para darse a los pobres. Y quien hasta el día de hoy se considera un misterio su origen. Nadie sabe exactamente entre los varios escritores, autores, novelistas, quién fue la persona realmente bajo el nombre de Robin Hood, o que en realidad este fue un alias, usado para muchos ladrones de aquella época y cuando robaban, pero tampoco se sabe de dónde se originó aquel título. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Se cree que su primera impresión ocurrió entre el siglo XII al XIII, por el entonces poema literativo Piers Plowman de William Longland, compuesto por 1370, aunque muchos mencionan que los mayores tratados llegaron hasta el siglo XV. Mismo en el cual se registraron muchísimas baladas antiguas donde se demostraban a este personaje, apoyando a las clases bajas, su devoción a la Virgen María y su respeto hacia las mujeres. Sin embargo, el mejor ejemplo para todos sería la balada de 1450 Robin Hood and the Monk, o el monje. Aquí nos representaban muchos elementos suyos. Entre esto, que su historia más conocida era justamente un soldado que fue a las cruzadas de Inglaterra y quien al regresar a su pueblo, Nottingham, se convirtió básicamente en un luchador contra el sheriff de aquel lugar. Este último se volvió sí o sí en su archienemigo y el antagonista de sus historias. Conforme pasó el tiempo, lo fueron relacionando más cosas, como la celebración del día de mayo, a otros personajes, entre estos Little John, su mano derecha, o Marion, una mujer que se convirtió sí o sí en su interés amoroso. Pasando así las varias épocas, décadas a siglos, la historia de Robin Hood fue ampliándose demasiado, dándole justamente su traje de color verde, su historia de pelear contra la gente rica para ayudar a los pobres, entre otros puntos, y así se convirtió literalmente en la leyenda que es, al ser adaptada en muchas fuentes, desde el cine live action, acción real, a películas animadas, como la que hizo Disney, que en particular me gusta, y también una gran inspiración en otros personajes. Digo, literalmente fue la fuente para crear a Green Arrow, Flecha Verde en DC, también el diseño original de Robin, el compañero de Batman, y también tuvo su propia línea de cómics oficiales, donde él es el protagonista. Porque por última instancia, la historia de Robin Hood, viéndolo de una manera u otra, de dominio público. Nadie sabe cómo se originó, quién fue la primera persona que lo crearía, o si al final del día Robin Hood existió. Y por esto, para una idea de terror, ya existe una película similar a ello, siendo aquí llamada Ghosts of Sherwood, o Los Fantasmas de Sherwood, donde Robin Hood es asesinado por sus lacayos por el sheriff de Nottingham, así que regresa más tarde entre los muertos para continuar su venganza contra él y ayudar a los pobres. En este caso, por una idea de terror pura, podría ser sí o sí un fantasma vengativo, que varios siglos después, tras ser asesinado, vuelve para vengarse de aquellos que lo mataron, tanto descendientes del sheriff original,
sus oficiales o hasta el propio rey. Bueno, mejor dicho, el que sea su descendiente más actual. Literalmente siendo un vengador entre comillas, un justiciero nocturno. ¡Ay, qué torpe soy! La. Por favor, permíteme presentarme. ¡Bosqueteros! Y el último personaje con el que vamos, bueno, es poco divertido mencionarlo así, pero muchos lo conocen por ser parte del fandom de los creepypastas, aquellas historias de terror que se nacieron en internet, como Slenderman, Jeff the Killer, Jane the Killer y otros más, aunque hablando exactamente del Ayuwoki. Sí, aquella figura similar a Michael Jackson, la cual según la historia más popular y por ende única, si no te dormís entre las 2:20 a 3 de la madrugada, esta cosa aparece en tu casa, diciendo su célebre frase, jeje, ahí te atrapaba, y te llevaba a un lugar misterioso, del cual algunos mencionaban que era para, bueno, comerte, acabar contigo, o para hacer que tengas mucho miedo a partir de ese punto. Sin embargo, muchos conocemos la imagen que el día de hoy se ve de él, pero ¿saben exactamente cuál fue su origen? Su nombre primero proviene de la frase Annie Are You Okay, de la conocida canción de Michael Jackson Smooth Criminal, esto es mencionado de forma rápida como rota. Pero no es algo demoníaco, sino que su primera imagen proviene del 2009, de un video subido por youtuber Thomas Rendstorff, titulado My Will Jackson, presentando un animatrónico del conocido rey del pop de su época de Thriller, al que llamó mucho la atención por su diseño tan bizarro como sus videos. Esto fue porque aquel video se lanzó un mes después del fallecimiento de Jackson en el 2009, así que de una manera u otra se entiende un poco la polémica inicial, pero conforme pasó el tiempo, fue llamando la atención, no solo por su diseño, sino por el creador de aquel mismo video, fue haciendo otros, en este caso edit o ediciones, mostrando la cara de ese animatrónico en zooms, con música a la vez muy tétrica, la cual también era canción del propio rey del pop, distorsionadas en una versión más bizarra, imágenes sin sentido, etc. Esto hizo que otra persona lo fueran también creando, y a partir de ese punto, sería la conocida historia del Ayuwoki, que nadie sabe directamente quién fue la primera persona que lo creó, es como los Backrooms. Su historia más popular, de este cuarto amarillo infinito, no se tiene momento establecido quién fue el autor original, pero su gran popularidad causó que hasta el 2019 se creara un videojuego, sí, basado en él, como una manera de celebrar su 10º aniversario de haberse creado en YouTube. ¡Genial! Y la parte más loca que descubrí es dominio público. El concepto de hecho no está registrado para nada, ni tampoco la idea. La cuestión aquí sería usar la imagen de Michael Jackson de forma legal, porque su estado es quien maneja directamente su imagen, sus nombres, canciones, etc. Ahí sería la única cosa problemática. Aunque si se hiciera como una parodia no creo que haya problema, porque literalmente Sky Movie 3, la cuarta y más recientemente la última lo han mostrado de esta forma. Así que para una idea de terror que se quede en este concepto, fue que Ayuwoki sea un ente literalmente sin forma, quien toma la apariencia de aquellas personas, como cantantes, celebridades que la gente ama, con el fin de acercarse a ellos, atacarlos y robarse su miedo, en otras formas, matándolos al final del día, poco a poco creciendo más y más en el poder que tiene. Y llegando a ese punto del video, de los 4 entes mencionados, 3 son de dominio público, siendo así el verdadero Balto, el perro de Alaska, Robin Hood por obvias razones, y el concepto barreidad de Ayuwoki. Mientras tanto, la Liga Slappy y los Animaniacs habrá que esperar hasta que su creador tenga que fallecer y a partir de ese punto contar lo demás. Pero así, mis amigos, es como llegamos a ese video, el cual espero que les haya gustado, tanto lo que traje y por ende el pedido de Diego Galindres, quien nos hizo como tal esta petición. Y no lo de esta manera que me apoyen con este canal, Julio P y su mundo de terror. Entonces seguiremos creciendo tanto en pedidos, noticias, actualizaciones y muchas más cosas. Por eso se pueden suscribir, darle like, compartir quienes quieran, activar la campanita de notificaciones y también mis redes sociales que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Y no se olviden con esto, suscribirse a mi canal para que lleguemos juntos a los 1000 suscriptores y así continuar todos nosotros creciendo en esta comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Halloween.